llamas Nación. ¡Ahora! En esta sección vamos a hablar sobre el tema de educación. A ver, antes de cederle la palabra a Patricia Correa, que es candidata al Senado por Distrito Nacional Único con el número 2, y a Brian Valentín, candidato a diputado por Lima Metropolitana con el número 7, quisiera recordar uno de los ejes del programa de Ahora Nación, ¿no? Que tiene que ver con cómo concebir la educación pública, universal, de calidad. Dentro de nuestro enfoque de una economía nacional y social de mercado, consideramos que es el Estado el que tiene que garantizar a todos los ciudadanos, a todos los peruanos, una educación pública de calidad para todos, y que claramente no es lo que tenemos, ¿no? Con esta introducción yo le daría el paso primero a Patricia y luego a Brian, para que nos puedan comentar primero en un término más de diagnóstico de cuál es el estado de la cuestión de la educación en el Perú, con todo lo complejo que es el tema educativo, ¿no? Patricia, por favor. Así es. Bueno, gracias Carlos, gracias también Nicole y Brian, un placer que podamos compartir este espacio. Y sí, pues es complejo, es difícil diagnosticar en un país con grandes brechas, donde creo que hemos reducido el diagnóstico de la educación a un tema de infraestructura, a un tema de resultados de qué están aprendiendo los niños en comprensión lectora y matemática, y en algunos casos también sobre la situación del magisterio. Pero desde Ahora Nación creo que sí hay una invitación profunda a mirar el sistema educativo desde los estudiantes. Creo que ese es un primer elemento en el que podríamos ahí plantear algunos elementos de cómo está la situación de la educación. Y cuando uno mira a los estudiantes, a los niños que entran a las escuelas, que desde inicial, primaria, secundaria, superior y luego el empleo, creo que allí tenemos una mirada distinta. Voy a empezar solo graficando y tal vez nos vamos complementando con Brian, porque hemos conversado en varias oportunidades también sobre el tema. Es, por ejemplo, que los resultados de aprendizajes, que todos los años, digamos, aparecen como un tema crítico, en sexto grado el 25% de los estudiantes logran logran las competencias en comprensión lectora, en comunicación, y solo el 13% en matemáticas, ¿no? De lo que se esperaría al terminar la primaria. Pero lo que no decimos es que eso tiene una explicación, y es que hoy en el país tenemos nosotros al 43% de los niños menores de edad, de 3 años, perdón, en la primera infancia, con anemia. Y ese es un punto, el primer punto de diagnóstico que Ahora Nación lo hemos planteado como una alerta, porque es una oportunidad que se pierde. Son niños y niñas que no van a lograr tener una trayectoria en el sistema educativo, ¿no? Y completo con algo más. Eso implica además que en la escuela no está siendo capaz, tanto la educación básica como la superior, pero voy a referirme ahora al drama de la educación básica, es que no está siendo capaz de que los niños puedan resolver problemas reales, que los entusiasme. Y hoy la academia muchas veces dice, bueno, están desertando. En realidad el sistema los expulsa. El sistema educativo expulsa a los chicos porque no está siendo atractivo, no estamos vinculando la educación a problemas reales. Creo que el sistema educativo tiene bajas expectativas sobre sus propios estudiantes. Sin ninguna duda, yo coincido con el diagnóstico plenamente y agregaría que en adición la brecha es enorme. Nosotros sabemos que, por ejemplo, 1 de cada 4 jóvenes son los que logran acceder a estudios secundarios, y cuando terminan esos estudios solo 3 de cada 7 son los que acceden a educación superior. O sea, estamos hablando de que de por sí hay un Estado que abandona la educación sistemáticamente como una política pública, y por otro lado las brechas que permiten que los jóvenes y los niños accedan a educación son abismales todavía. Entonces, es necesario que la política de educación se entienda de manera integral. No debe ser un tema netamente legislativo, netamente ejecutivo o netamente de la aplicación local. Es un tema de confluencia de las propuestas y sobre todo de voluntad política, ¿no? Ahora Nación nace como un partido de la academia, un partido de la universidad, un partido que alberga en sus filas a docentes, a dirigentes, a muchas veces incluso también ex rectores, ex autoridades que tienen un aporte interesantísimo que hacer a la educación, y sobre todo que recoge la propuesta de las bases, ¿no? No podemos plantear, y esa ha sido siempre la crítica, una propuesta en educación si no se escuchan a los gremios estudiantiles, a los gremios docentes, a los gremios de las instituciones técnicas, etcétera, ¿no? Porque actualmente la reducción de presupuesto, por ejemplo, yo vengo de las filas de la representación estudiantil,
para este año casi 200 millones menos en presupuesto a las universidades, y por otro lado tenemos una bandera, un abanico de nuevas universidades públicas que no pueden ver la luz porque justamente no hay presupuesto. Menos presupuesto, más universidades, son mayores brechas. Y justo hablando de las brechas, aquí viene el tema de Pronavec. Hablemos de Pronavec, qué es lo que ha estado pasando en estos últimos meses, porque no solo estamos hablando de esta gestión, sino estamos hablando de la anterior. Sí, y es bien interesante, ya porque voy a coger para responder en este diálogo. Creo que estamos planteando los temas también que están preocupando hoy a los jóvenes. Este rostro de las brechas tiene un rostro también territorial. No se habla de la gran situación de lo rural, ¿no? Y me gusta mucho cuando Brian también señala algo importante. Es el diagnóstico y la respuesta a este diagnóstico y a los problemas tiene que ver con la participación activa de gremios, padres de familia y comunidad, que es lo que yo agrego a lo dicho por Brian. Y entonces, desde esa mirada, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de Beca 18, los jóvenes que han accedido este año en un concurso a las becas y sin financiamiento, ¿no? Porque el Estado abre un concurso, ojo, y oh sorpresa, no tenía financiamiento. Garantizando financiamiento. ¿De dónde viene? Mira, voy a contar el caso de una joven en Piura, que conozco el caso, hija de una madre soltera, ¿no? Con 2 hermanas, que dio el examen en una zona rural. Viajó a la sede para dar el examen, ingresa, proyecta, digamos, para el próximo semestre y año la carrera, y le dicen que simplemente no tiene beca. ¿Por qué no está financiada? A ver, allí estamos pensando en el Estado que no tiene recursos, con el derecho de esta joven que ya vio frustrado y en este momento está desempleada porque no, obviamente tenía que estudiar o trabajar, y además no tiene la posibilidad de estudios. Ese elemento le pasa a miles de jóvenes hoy en el Perú, de contextos rurales y urbanos, pero creo que los más afectados nuevamente, y por eso quiero incidir en la brecha también, que de ahora en Nación tenemos esta mirada descentralizada, porque las becas tienen que ir a quienes menos posibilidades tienen, ¿no? Yo quisiera completar un poco, remontándonos a los años 90, ¿no? Creo que una de las peores cosas que hizo el gobierno de Alberto Fujimori, que ahora su hija pretende reivindicar, es lo que pasó con la educación superior. Es decir, a partir de los 90 empieza la lógica de la educación superior universitaria como un negocio, como una mercancía. Esto se trata de empezar a revertir, digamos, en la década, hace como una década, con todo lo de la SUNEDU, pero enmendar la lógica de un Estado que abandona en absoluto la educación, lo deja a lo peor del sector privado, y además la universidad pública prácticamente se la deja a su autosubsistencia. Muchas universidades públicas viven más de sus recursos directamente recaudados. Entonces, ciertamente, parte de lo que tenemos que cambiar es revertir esa situación. O sea, ¿cómo es que la universidad tiene que ser una preocupación del Estado? Yo, una de las cosas que ofrezco, que debemos hacer, es que no solamente hay que duplicar seguramente Beca 18, sino que las universidades públicas deben aumentar su oferta. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no una universidad como la UNI o como San Marcos podrían tener sucursales manteniendo la misma calidad y ampliando la oferta? Yo en este momento no tengo las cifras, pero ciertamente, ¿por qué los alumnos van a universidades privadas de baja calidad? Porque la oferta pública ha disminuido. Y ese es un problema, creo que sustancial, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Sí, bueno, yo podría adicionar a eso que en efecto, ¿no? Desde el 96, cuando Fujimori saca el decreto 882, en el que ya se privatiza la educación superior, lo que hemos visto es una constante proliferación de universidades privadas, ¿no? Desde esa época, por ejemplo, la relación universidades públicas, universidades privadas era de 2-1. A la fecha se ha invertido. Ahora, por cada universidad pública hay por lo menos 2 privadas. Y sin mencionar también que, además del presupuesto, lo que hemos visto es una constante inserción de los dueños de esas universidades justamente en el ámbito político, ¿no? Que hace que, por ejemplo, en la actualidad ya el hablar de condiciones básicas de calidad en la educación superior se haya tirado abajo. Además, el presupuesto que reciben las universidades es paupérrimo. Entonces, no se trata netamente, como algunos
digamos, contrincantes de la política, con lo que hemos estado conversando en estos días, detrás de cámaras o delante de entrevistas, hablan, ¿no? Un capricho de la izquierda, como lo quieren vender, ¿no? Es diagnóstico real. Hay modelos en el mundo de países que se han abanderado de la educación y que han visto en mediano plazo resultados que les permiten salir adelante, ¿no? Y lo que necesitamos ahora nuevamente es replicar lo bueno que se ha tenido en esas reformas que se han hecho en los años 2014-2015, generalizarlas, empezar a hablar también ya de ello, ¿no? Condiciones básicas de calidad en la educación básica regular, y también recuperar la fiscalización que se tenía en el entorno de la educación superior, ¿no? Porque mientras se desfinancian, por ejemplo, los programas para los jóvenes como los que comentaba la doctora Patricia, por otro lado tenemos que ellos, entre amigos, se exoneran de impuestos, se exoneran de multas, se dan facilidades, licencian a sus universidades, siguen creciendo su negocio y su billetera, mientras que las familias peruanas son las que ponen la plata para rellenar esas brechas que el Estado no completa. Ahí, si me permiten, ya está bastante, estamos hablando de un tema de agenda que no se está discutiendo realmente en el país. Lo primero, con Beca 18, recordemos que Beca 18 es un programa. Y un programa tiene un inicio y un fin porque se supone que tiene que acortarse la brecha. Lo que tenemos es que esa brecha se incrementó. Menos jóvenes, muy bien lo ha señalado Brian, también terminan la secundaria, ingresan a la superior, muchos menos. Y ahí hay un punto, estamos hablando en Ahora Nación de no seguir poniendo parches. En Ahora Nación estamos diciendo, tenemos que ir a un sistema nacional de becas, que piense en serio un sistema de becas en el país de manera descentralizada para la diversidad. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia entre un programa y un sistema? Sí, por supuesto. Un programa en realidad en estricto tiene un inicio y un fin, ¿no? Tiene una fecha de caducidad. En el Perú, lamentablemente, lo que hemos hecho es que los programas se queden eternamente, justificando que la brecha no se cierre. Entonces, la diferencia además aquí, si queremos de inicio a fin, y que está focalizado, empieza como Beca 18 para jóvenes, el programa fue creciendo, porque había muchas necesidades. Entonces, ¿qué nos hace llevar a plantear un sistema? El sistema mira integralmente todas las necesidades y responde a esa diversidad también en el corto, mediano y largo plazo. Todos los países desarrollados tienen sistema de becas, no tienen programas, ¿no? Entonces el programa, ¿qué va teniendo? Parches, lo amplío, cuando tengo presupuesto le doy y cuando no. Un sistema asegura y se proyecta en el largo plazo. Creo que eso es fundamental. Y lo segundo, que es central, y Brian también lo trae a la mesa sobre la 882, ¿no? Que en general mercantiliza. Y esto es muy importante, porque en realidad antes de la 882 había colegios privados y universidades privadas. No es que no existía lo privado, pero no tenía fines de lucro. La inversión se hacía en investigación. En fin, ayer hemos estado discutiendo en el partido también por qué es importante hablar de una educación superior, y ahí quiero cerrar este punto también y marcar la diferencia. La presión que ha habido en los últimos años en la educación superior, hemos tenido una ley de educación superior muy venida a menos, ya desfasada, una SUNEDU atacada, vilipendiada, y lo que tenemos hoy no es realmente una superintendencia, porque tenemos ahí dentro pues sí parte. ¿Qué estamos planteando también en la nación? Es que tenemos que ir a mirar el sistema de educación superior como un sistema único. Tú me preguntarás nuevamente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los jóvenes en el Perú y las jóvenes deberían tener la oportunidad de optar por una universidad de calidad, que es lo que Brian también ha estado describiendo, pero también una educación superior técnica de calidad. Y escuelas de arte. Somos un país de artistas y no tenemos escuelas de arte de alto nivel. Escuelas de música, deporte, todo eso lo hemos dejado de lado, privilegiando universidades para beneficiar a quienes ven la educación como negocio. Eso tiene que cambiar, y esa es una propuesta que creemos desde Ahora Nación radical, y por eso planteamos esa mirada amplia, esa ¿no? fue una ventaja de la ley universitaria, que por ejemplo permitió que la actual Universidad Nacional de Música fuera una universidad plenamente, y así mismo con varias escuelas de arte, ¿no? Es un fomento importante en la política actual. Yo quería, mencionaste la SUNEDU, ¿no? Yo quisiera aprovechar para desmentir nuestros enemigos políticos acusan a Alfonso López Chao de que en su retiro de ser rector de la Universidad Nacional de Ingeniería manipuló para dejar un rector a su antojo y que eso ha generado una crisis en la UNI, ¿no? Yo he seguido ese caso, lo que sé es que hubo reformas estatutarias aprobadas por la Asamblea
universitaria, que es el máximo órgano de gobierno de una universidad. Lo que aprueba una asamblea es como lo que aprueba un congreso, ¿no? El presidente del congreso lleva el debate, pero quienes votan son los congresistas. Eso es lo mismo que pasa en una asamblea. Es la asamblea la que, en ejercicio de la ley universitaria de la autonomía, aprueba un cambio estatutario para hacer una precisión de que no sea un vicerrectorado el que automáticamente cubra la vacancia del rector, sino que eso lo elija la propia asamblea. Todo eso se hizo en orden. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? Una SUNEDO politizada, una SUNEDO instrumentalizada, y creo yo que incluso que ha incurrido en delito de abuso de autoridad, es la que quiere imponer a la persona no elegida. Entonces, hemos pasado de tener una SUNEDO que se funda en 2014, 2015, para velar por la calidad de la universidad, a tener una SUNEDO controlada políticamente, instrumentalizada contra los contendores políticos, ¿no? Sí. Y que ha abandonado absolutamente su tarea para la cual fue creada, ¿no? Y sobre el caso, nosotros podemos comentar, además, desde la experiencia en la representación estudiantil, que a diferencia, por ejemplo, de la presidencia de la República, en la que se tiene claramente una primera vicepresidencia, una segunda vicepresidencia, justamente la ley universitaria hace referencia a que los vicerrectorados no tienen una jerarquía, digamos, de preferencia, o sea, son de igual nivel, ¿no? Y además, basados justamente en la autonomía universitaria y en el respeto de las instituciones, es la asamblea quien toma una decisión en ese momento de modificar para acotar, no contradecir, sino acotar la ley universitaria para decir que ellos pueden determinar, basados en ese equilibrio, cuál de los dos vicerrectores puede efectivamente tomar el cargo de sucesor. Pero lo más importante sobre esto, estimados colegas, ciudadanos, los que nos ven, es hacer referencia a que una institución que debe fiscalizar el cumplimiento, por ejemplo, de las condiciones básicas de calidad y de una atención digna hacia el ciudadano, no puede instrumentalizar su poder orientado hacia intervenir una universidad, y mucho menos tomando un criterio en algunas y un criterio totalmente opuesto en otras, ¿no? Y es lo que se ha visto lamentablemente en la SUNEDO. Por eso nosotros hablamos de que actualmente está secuestrada, es una institución, es una SUNEDO zombie, ¿no? Y nosotros planteamos por eso nuevamente restituir sus facultades, primero para velar por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, y segundo para quitar esa composición, por ejemplo, ya política de su dirigencia, ¿no? Hemos visto que los principales perjudicados han sido los estudiantes, los egresados, los maestrandos, los doctorandos, los bachilleres, que no podían ver sus registros de grados y títulos dentro del aparato estatal, sabiendo, por ejemplo, que el registro que hace la SUNEDO es netamente declarativo. Es decir, que la validez de los grados y los títulos los otorga la universidad, ya licenciada, y estamos hablando de la Universidad Nacional de Ingeniería, por favor, con muchísimo prestigio, y la SUNEDO lo único que hace es ratificar. Pero nuevamente, la instrumentalización de ese poder no puede ser avalado por el Estado, que nosotros tanto debemos decir que debe cerrar las brechas, que debe atender al ciudadano y no perjudicarlo. Y cierro mencionando que ya afortunadamente la defensa legal orientada justamente en estos argumentos ha permitido que esos grados y títulos que estaban pendientes de reconocerse ya hayan sido reconocidos, incluso beneficiándose pues a muchos estudiantes que recientemente egresando tenían la posibilidad de acceder a becas en el extranjero, a oportunidades laborales dentro del Estado, etc. Y que por estos impases y decisiones políticas de la SUNEDO casi iban a ser perjudicados. Y es que hemos visto que en los últimos años, los gobiernos que han venido de turno han venido haciendo modificaciones que han terminado trastocando, por ejemplo, en este caso la SUNEDO, y terminando llevando el tema de educación, nos ha estado llevando de mal en peor, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría que puedan apoyarnos en comentarnos algunas de las propuestas que hay como partido, porque Patti nos ha comentado una propuesta muy buena, que es lo que se está tocando dentro del plan de gobierno, y como dijo el día de ayer, se ha estado tocando en Ahora Nación, toda la estructura que se quiere armar para poder llevar a cabo un correcto manejo del tema de educación a nivel nacional. Entonces me gustaría, no sé si alguno de los podría comentar. Para complementar sobre eso, porque tiene que ver con el plan. Ha salido una noticia que no sé qué analista ha revisado los planes de gobierno y que solo hay un partido que habla de la SUNEDO, y eso lamentablemente ha sido replicado de buena fe, me parece, por Rosa María Palacios, ¿no? Y también podrían precisar eso, por favor, o sea, nada más para complementar. Claro que sí. Bueno, podemos empezar por ello además, porque
un plan de gobierno, digamos, no solo puede referenciar el nombre de la SUNEDU en su plan, sino que la mayor cantidad de propuestas que estamos haciendo tienen que ver con replantear. De hecho, ya no hablamos solo de SUNEDU, no hablamos de ponerle un parchecito a la SUNEDU, hablamos de una Superintendencia Nacional de Educación Superior, que va mucho más allá. Entonces, eso es lo que tendrían que mirar. El que no aparezca necesariamente, que aparece, ¿no? Pero la SUNEDU no significa que no estemos hablando el problema va bien de fondo. Nosotros no estamos poniéndole curitas a una institución. En realidad estamos planteando un cambio. Y esto es muy importante también porque... O sea, algo más potente que la SUNEDU, mucho más potente que la SUNEDU. Por supuesto, porque además, como sabemos, la superintendencia, digamos, ya no está cumpliendo con su rol. O sea, revivir algo que ya está dañado totalmente, en este momento creemos que no es la ruta. Necesitamos replantear, ponerle fuerza. Es más, aquí se ha dicho algo importante y se ha repetido, para el licenciamiento de las universidades, y eso cabe también para los tecnológicos, la SUNEDU empieza con condiciones básicas. Ojo, básicas. Y esas básicas fueron cuestionadas, se les ha bajado el nivel. O sea, respecto a otros países, estamos nosotros en la cola. Lo que nosotros estamos diciendo acá es, no queremos solo básicas, queremos que sean top. Nuestras universidades, nuestros tecnológicos, y entonces eso nos va a llevar a replantear, por supuesto, desde el Ejecutivo, y aunque ambos estamos postulando, bueno, los cuatro estamos postulando al Parlamento, ¿no? Lo vemos como un equipo, sabemos que hay una parte que se va a jugar en el Parlamento, en estas reformas, y otra en el Ejecutivo. Por eso es que estamos pidiendo marcar los 5 cascos, porque no va a bastar con nuestros votos en el Parlamento. Se va a tener que también hacer reformas en el Ejecutivo. Y ahí voy probablemente planteando algunas propuestas. Voy a empezar por la básica, que es desde donde también... Bueno, Brian, me encanta porque Brian lo desarrolla muy bien, como dirigente estudiantil creo que también, como ha sido, y ahora lo plantea bien lo de la superior, pero yo quiero plantear una reforma importante en la educación básica, a la cual vamos a llevar como ahora nación, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Y es que hoy la Ley General de Educación, por ejemplo, ¿no? Es una ley muy antigua también, el Perú cambió y hemos dicho además que la ley de descentralización plantea darle el poder a las regiones, ahora Nación plantea eso, pero en realidad es en el papel. Nosotros tenemos desde ahora Nación que hacer que eso se cumpla. ¿Y eso qué significa? Que en un territorio como la Amazonía, una unidad de gestión educativa local, porque así está en la Ley General de Educación, no puede tener las mismas competencias, debería tener otras características que una unidad de gestión educativa local en Lima. Ya Lima, una Lima diversa también, que ha sido dejada de lado, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es la revisión de la Ley General de Educación para recuperar el tema de la autonomía de la institución educativa y a partir de esa mirada en todo el país, tener y repensar las instancias de gestión como soporte de las instituciones educativas diversas. Ojo, estamos hablando también de la educación básica regular, es decir, los 8 millones de niños, niñas, jóvenes que van a ir a las escuelas ahora en marzo, y de los 8 millones de jóvenes y adultos que no han terminado la educación básica y que el sistema no los mira. Y ese también es el otro punto, porque lo que estamos planteando nosotros en Ahora Nación, como parte de la reforma también, es mirar la trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la empleabilidad, hasta que los jóvenes logren acceder a becas y logren insertarse también en el mercado laboral, digamos, con sus propias iniciativas, pero también con una empleabilidad justa, que es lo que tampoco tenemos hoy, ¿no? Y además, a mí me gustaría adicionar que es necesario entender que nuestro país es pluricultural. No podemos tener, por ejemplo, un mismo criterio para evaluar una escuela, un colegio, una universidad en Lima y el mismo aplicarlo, buscar replicarlo en, por ejemplo, Iquitos, en Ucayali, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una política pública que entienda la descentralización, pero desde la práctica y desde la teoría del Parlamento, o sea, en la propuesta legislativa. Nosotros también estamos muy preocupados por las actuales, estamos en meses, estamos a unas semanas de que se empiece la etapa escolar, ya se van a venir las matrículas, se viene la saturación de las familias por atender las listas de los colegios,
y necesitamos hacer una fiscalización, por ejemplo, a estas modificaciones que han hecho. Me comentaban unos padres preocupados el otro día que estuve caminando por el distrito de Independencia, que ahora las matrículas van a ser digitales y que ellos a veces no tienen ni internet. ¿Y cómo van a hacer sus hijos para acceder entonces a la educación, ¿no? Estamos hablando de cerrar brechas y nosotros nos preocupamos por implementar una política que en la práctica puede parecer muy bien, pero que está de espaldas a la gente. Ahora, la financiación es importante también, por eso nosotros pedimos que el apoyo a Ahora Nación sea con los 5 cascos, porque necesitamos el Ejecutivo y el Legislativo. No podemos plantear una política de educación, de seguridad, de salud, de trabajo, etcétera, si es que no tenemos la presencia y el respaldo en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y en adición, nosotros necesitamos entender nuevamente la política de la educación superior de manera integral. Los institutos, las universidades. Por eso nosotros hablamos ahora de recuperar, por ejemplo, y de facilitar la inserción de estos jóvenes que terminan su educación técnica en las instituciones de educación superior universitaria para que puedan complementar sus estudios y acceder, por ejemplo, a estudios de educación superior, o sea, de posgrados, que actualmente los jóvenes que terminan los institutos, que son muy buenos y que tienen años de experiencia, por no contar con el grado de bachilleres, no pueden acceder a una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, esa es una reforma importante. Y también la integración, y eso es parte de nuestro plan de gobierno, de las escuelas de formación policial a esta fiscalización de educación superior. Sí, hay otra cuestión que yo quisiera mencionar, que tiene que ver incluso con los que estamos sentados en esta mesa, ¿no? Nicole y Brian han sido dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos en las filas de Ahora Nación a otros ex dirigentes estudiantiles en Cusco, Puno, Apurímac, que ocupan las estructuras del poder, digamos, de la organización de Ahora Nación. No son simplemente convidados de piedra. El líder de nuestro partido es un ex rector. Tenemos muchos decanos, otros rectores, profesores universitarios, como es mi caso. Patricia, que ha sido por muchos años ha sido ministra de Educación, ha estado en el Consejo Nacional de Educación. Entonces yo afirmaría categóricamente que somos el verdadero partido de la educación, ¿no? Y yo quisiera rememorar algo que alguna vez lo he dicho, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación y la política y el poder? Toribio Rodríguez de Mendoza, dicho sea de paso, hay una provincia en Amazonas que se llama así en honor a este personaje que fue... Y una universidad también, ¿no? ¿no? La Universidad Toribio Rodríguez, en Chachapoyas, claro, que es de las mejores públicas que hay en el Perú. Él era rector de lo que se llamaba en ese momento el Convictorio de San Carlos, que era algo así como los estudios generales de San Marcos. Y fue este personaje el que trajo al Perú las ideas de la Ilustración europea que dieron sustento al nacimiento del Estado peruano como una república independiente. Y formó además, los carolinos que él formó fueron los constituyentes que fundaron la república. O sea, ¿qué mayor ejemplo de una vinculación de la academia, nada menos que con el origen del Perú? Y lo digo porque hay quienes han pretendido cuestionar el hecho de que el líder de nuestro partido sea rector de la UNI, o que haya muchos profesores o académicos de la UNI o de otras universidades en el partido, ¿no? Que han politizado la universidad, cuando es al revés. En las grandes potencias, las universidades generan a las élites. ¿Qué podrían comentar de esto? Bueno, das en el gusto, de verdad, porque creo que hoy necesitamos devolverle al país ese sentido profundo de para qué educamos. Mira, nosotros en Ahora Nación estamos planteando que la construcción de nación tiene que ser posible si cambiamos el sistema educativo. No podemos hablar de construir nación si no vamos a la transformación del sistema educativo. Y hay un elemento importante, creo yo también, tiene que ver con esto que le preguntamos hoy y que nadie responde. Los jóvenes en realidad tienen mucho que decir. Y el sistema educativo, lamentablemente, se ha convertido para muchos en un análisis de expertos, los diagnósticos, pero no se está involucrando a quienes hoy están discutiendo, viven. Una parte es en la academia, Carlomagno, que yo creo que estás planteando con mucha claridad, necesaria en un país que hace tiempo abandonó eso. Y está explicado porque ha sido visto como un negocio, ¿no? Entonces necesitamos devolverle ese sentido público, político, democrático en la discusión de para qué educamos. Y aquí los jóvenes tienen mucho que decir. Y nuevamente en la básica, los niños hoy no están sintiendo que el sistema educativo es de utilidad.
tenemos que devolverle también a la escuela pública el sentido ciudadano, democrático, y no reducirlo solo a algunas competencias que en las escuelas públicas se pide, pero no es la gran discusión ciudadana. Yo digo siempre que los chicos, los niños en la primaria y en la secundaria tienen mucho que decir. En otros países tienen una participación activa, opinan, y ahí se desarrolla el pensamiento crítico. Eso lo hemos abandonado, ¿no? Y eso tiene un correlato luego también en la educación superior. Entonces, creo que esto no tiene que ser solo una reforma técnico-política, tiene que ser una reforma cultural. Y lo cultural se basa en tener una academia potente que ponga en la agenda, tú lo has descrito, pero también un movimiento magisterial, fuerte, crítico, que también ponga en la mesa el para qué estamos educando, que es lo que no discutimos hace mucho en el país. Discutimos si está mal la infraestructura, que hay que discutirla, pero lo importante es para qué, para construir ciudadanía en nación. Eso es lo que queda fuera de la agenda pública. Hay que devolverle eso, y creo que ahora Nación, en esta posibilidad con el liderazgo de Alfonso Verdad López Chau, con el que hemos venido planteando el tema de construcción de nación, que significa el hogar, el desarrollo, la industrialización del país. Eso pasa por el sistema educativo. ¿Y quiénes lo tienen que discutir? La academia, la universidad, el tecnológico, los maestros y maestras, los jóvenes. Eso es lo que tenemos que devolverle, eso es lo que nos proponemos ahora, desde Ahora Nación. Y nosotros agregamos que, como dice la célebre frase, hay hermanos, mucho que hacer, porque en realidad cuando uno revisa la situación en la que se encuentran los colegios en Lima, nosotros sabemos que son aproximadamente 7.600 colegios que hay, de los cuales el 95% de los privados han sido creados simplemente con silencio positivo, es decir, han hecho su trámite para ver si los autorizaban, como no obtuvieron respuesta, ellos asumieron que tenían la autorización, y ahí no se puede fiscalizar por los cumplimientos de infraestructura, de calidad docente, la atención de los servicios, etcétera, ¿no? Y luego se presenta lo que ya hemos visto en muchos casos, en los que lamentablemente los niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, están accediendo a educación en condiciones que no son las óptimas, ¿no? Necesitamos también enfocarnos en que la atención al docente es prioritario, y no vamos a poder hablar de una política, y hay que decirlo, no vamos a poder hablar de una política de educación si no tenemos el respaldo presupuestal por parte del Ejecutivo. Nosotros planteamos que el incremento del porcentaje del PBI que se asigna a la educación suba significativamente y progresivamente a través de los años de gobierno, y necesitamos también nuevamente un énfasis integral en la parte de la inserción, para que estos jóvenes que terminan sus estudios superiores también accedan rápidamente a un mercado laboral digno y con beneficios sociales que son garantía y obviamente resultado de los procesos de lucha que se han seguido históricamente durante cientos de años. Necesitamos ratificar el compromiso del Estado con sus ciudadanos. Yo creo que hemos planteado muy bien cuál es la situación que tenemos nosotros hoy en educación, y hay grandes reformas que hacer, hay grandes cambios que tenemos que hacer. Antes de culminar esta sección, me gustaría que puedan dar un último mensaje también a la población acerca de por qué tienen que votar por Ahora Nación, y desde su perspectiva, qué es lo que creen que Ahora Nación está aportando también al país. A ver, empiezo. Por favor, Patricio, no, me voy a aclarar. No se peleen, por favor. Mari, por favor. Muy bien. Bueno, yo quisiera señalar a quienes hoy nos acompañan, y creo que van a ser cada vez más en este podcast, que el Perú es un país hermoso, diverso, cuya riqueza hoy está oculta, y lamentablemente el Estado no está potenciando, no está acompañando a sus niños, a sus jóvenes. Y el mensaje desde Ahora Nación es que en esa diversidad maravillosa, donde tenemos pueblos indígenas, donde tenemos pueblos andinos, comunidades que lamentablemente han sido dejadas de lado históricamente, Ahora Nación plantea construir este espacio democrático de este país con ellos. Y un canal y un mecanismo central para eso es la educación. Una educación que los incorpore desde esa diversidad, esa riqueza, y que nos haga una nación, porque lo que hoy somos efectivamente una nación en construcción, es hoy ese proceso, y hoy tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, no mañana, hoy, y por eso hoy también estamos discutiendo, y hoy duele como lo que está ocurriendo con las consecuencias de las lluvias en Arequipa, en el norte, en Ica, es expresión de un abandono, de una falta de planificación y de no tener a la persona en el centro.
es lo que queremos nosotros devolverle al país, con esperanza y con propuestas, desde el legislativo, desde el ejecutivo y por supuesto marcando los 5 cascos este 12 de abril. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Patricia. En efecto, nosotros necesitamos hacer el diagnóstico de manera responsable y sobre todo con una visión de futuro. Ahora Nación apuesta por la educación y sobre todo apuesta por esas futuras generaciones que serán las encargadas, las llamadas a llevar las riendas del país de una manera responsable, con atención desde su primera infancia, cerrando, por ejemplo, esas brechas de anemia, de salud, que impiden que esos jóvenes talentos vean florecer el resultado de su educación al servicio del país, cerrando las brechas que impiden, por ejemplo, que la captación de los logros de aprendizaje se logren de manera óptima y sobre todo garantizando que la infraestructura de los colegios, sobre todo en provincias, en regiones, en las partes más periféricas y alejadas, no solo también, o sea, no es necesario irse muy lejos para ver esas falencias, basta sobre todo, por ejemplo, ir un par de horas a la periferia de Lima, subir unas cuantas cuadras en un cerrito de la periferia de Lima y ya vemos cómo el abandono del Estado cobra factura a las familias. Necesitamos también hacer una política de inserción de nuestros jóvenes que acceden después de mucho esfuerzo en una educación técnica hacia un mercado más abierto, hacia los estudios de posgrado y hacia la inserción laboral. El fomento a esos jóvenes talentos también en el emprendimiento, el fomento a que su talento sea partícipe en el desarrollo y en la construcción de nuestro país. Por eso es que a nosotros nos preocupa mucho los trastoques que se han hecho en la actual legislación peruana y que ponen en riesgo la calidad de la atención en educación a nuestros jóvenes. No es posible que en la actualidad los dueños de las universidades legislen solo a favor de ellos y que los jóvenes reciban, por ejemplo, clases de medicina de manera virtual. Y yo les pregunto a todos los que nos ven, ¿quién se atendería con un médico que se ha graduado de manera virtual? Por Dios, ¿a qué clase de ingenieros les vamos a dejar las riendas de nuestro país si se han graduado de manera virtual? ¿No? Y no se trata de un tema de prejuicios, lamentablemente es un tema de la priorización del mercantilismo por encima de los beneficios del país y del criterio de desarrollo nacional. Por eso les pedimos, estimados ciudadanos, militantes, a todo el público en general, que este 12 de abril puedan con convicción marcar los 5 cascos de Ahora Nación y sobre todo apostar por los políticos nuevos, honestos y decentes que lleva Ahora Nación, encabezados por Alfonso López Chávez. Gracias. Yo creo que antes de cerrar, Carlos, tus últimas palabras. Sí, en momentos de crisis nacionales son los nuevos liderazgos los que sacan a esos países de sus crisis. Quisiera vincular con mi intervención anterior, ¿no? Y cuál es la realidad de Ahora Nación. No es solamente lo que Ahora Nación propone, es quiénes lo van a llevar a cabo, ¿no? Ahora Nación tiene como vicepresidente de su partido a Nicoli Araujo. Tú tienes 25 años, me parece, Nicoli. Tiene como secretario nacional de organización a Brian Valentín. Tiene como secretario nacional de Juventudes a José Guillermo Ramos, que también es candidato en el Cusco. Tiene una excelente candidata en el Cusco, Leonela Labra, que fue dirigente también de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Tiene como secretaria de Comunicaciones a Yulisa Prado, que fue dirigente de la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, y podría seguir mencionando nombres. Y el gran talento de Alfonso López Chávez fue convocar a toda esa juventud. Entonces, vemos cómo es que nosotros le ofrecemos al país una nueva élite política en formación, que es no solamente sacar al país de la situación de crisis, sino enrumbarla hacia la tarea de terminar de construir la nación. Por eso nosotros estamos convencidos de que somos la alternativa del cambio y le ofrecemos esperanza al país, no solamente cuestionar lo que está mal. Sí, todos, probablemente muchos coincidan con nosotros, sobre todo que sí somos un gran equipo que le ofrece al país una alternativa real y que creo que cada vez los ciudadanos se van dando cuenta como más o menos van evolucionando, digamos, cada vez el acercamiento de la gente hacia nuestro proyecto, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y seguiremos en otra sección de este podcast. Sí, muchas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí con Patti y Brian, que conozco desde la universidad. Y sinceramente, bueno, Ahora Nación está promoviendo grandes reformas en educación, grandes reformas en diferentes sectores. Y
Vamos a seguir escuchando a nuestros demás expertos en las siguientes secciones que vamos a tener de este gran podcast, porque lo que nosotros queremos es que ustedes puedan escuchar de primera mano de quienes han venido realizando cada una de las propuestas que estamos llevando como partido, para que también puedan absolver esas dudas que yo sé que muchos tienen. Tenemos que votar por los 5 cascos porque necesitamos no solo mayoría parlamentaria, sino también necesitamos a un presidente de primera que pueda ser capaz de ejecutar todos estos proyectos que nosotros tenemos como partido. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sección. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Marca las